Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Flores Quiroz del grupo 456 y voy a exponer acerca de la generación de corriente eléctrica. La generación de corriente eléctrica es la capacidad de transformar los diferentes tipos de energía en electricidad, obteniendo ciertos beneficios. En general, la generación de esta energía consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar o entre otras. En energía eléctrica para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza básicamente mediante un generador eléctrico. Si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. Como podemos ver en pantalla, esta es una central nuclear de generación eléctrica, donde podemos ver cada una de sus partes. También tenemos aquí las centrales eólicas, donde se genera electricidad. Y aquí una central hidroeléctrica, estas llamadas presas, donde se obtiene energía eléctrica. Aquí podemos ver otro ejemplo. La energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan los tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su producción, la climatología, tipos de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya sido instalado a los hogares, la estación del año en el que se está, la hora del día en que se considera la demanda, la generación de energía eléctrica, entre muchas otras cosas. Esta generación debe seguir la curva de demanda y a medida que aumenta la potencia demandada se debe incrementar la potencia suministrada. Esto conlleva al tener que iniciar la generación con unidades adicionales, ubicadas en la misma central o en centrales reservadas para estos periodos. En general, los sistemas de generación se diferencian por el periodo de ciclo en el que está planificado que sean utilizados. Se considera de base la nuclear y la eólica, de valle la termoeléctrica, de combustibles fósiles y de pico la hidroeléctrica principalmente. Los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse como base si es necesario. En pantalla podemos ver una especie de gráfica de cómo ha ido aumentando la demanda de esta energía. Lo que podemos ver en pantalla es un alternador de corriente eléctrica, o como comúnmente lo llamamos, planta de emergencia, la cual genera electricidad cuando en casos de emergencia se va la luz, y entre otras cosas. Un alternador tiene distintos tipos de piezas, las cuales podemos ver en pantalla, como es la polea, el ventilador, la carcasa al lado de accionamiento, el inducido o estator, el rotor, el positivo de salida de corriente, la placa portadiodos, la carcasa al lado de anillos rozantes, y el portaescobillas. Si nos preguntamos cómo funciona esta planta, la cual ya habíamos mencionado, la planta de emergencia, su clave básicamente se fundamenta en la ley de Faraday, que establece textualmente que para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético, ya que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera,
con el circuito como borde. Aquí podremos ver un ejemplo de esta llamada ley de Faraday, donde la imagen nos muestra cuando cambia la corriente en 1, aparece una corriente inducida en 2, como si existiera una fuente de FEM. Se dice que hay una fuerza electromotriz, o sea, FEM, inducida. La corriente inducida aumenta con el aumento del área y el número de vueltas del devanado 2 y la velocidad de cambio del flujo magnético. Bueno, aquí podemos ver esta expresión matemática. Eso tiene que ver con la ley de Faraday, de la cual hablaremos. Toca explicar acerca de las leyes de Faraday. Bueno, Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de la luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Bueno, la primera ley nos dice que la masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a este electrodo. La cantidad de electricidad se refiere a la cantidad de carga eléctrica, que en general se mide en coulombs. Bueno, en la tabla que podemos ver en pantalla, tenemos 4 columnas. Una es la columna de proceso, una cantidad depositada, cantidad en electrones necesarios y carga eléctrica. La segunda ley de Faraday nos dice que para una determinada cantidad de electricidad o carga eléctrica, la masa depositada de una especie química en un electrodo es directamente proporcional al peso equivalente del elemento. El peso equivalente de una sustancia es su masa molar dividido por un entero que depende de la reacción que tiene lugar en el material. Una forma matemática con la que podremos expresar todas estas leyes es con esta fórmula, la cual nos dice que masa de la sustancia producida de la sustancia producida del electrodo en gramos es igual a la carga total en columbios sobre la constante de Faraday multiplicado por la masa molar de una sustancia en gramos o por mol sobre el número de valencia de la sustancia como ion. Esta es una de las tantas fórmulas que existen. En esta nos dice que la carga total en columbios es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo transcurrido en segundos. En esta otra podemos ver que la intensidad de corriente es igual a la carga total que pasó por una solución. Dentro de la electricidad o de la generación de electricidad, no podemos pasar por alto la ley de Ohm, la cual fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente.
que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre diferencia de potencial e intensidad de corriente. Esta fórmula que podemos ver en pantalla se conoce como la fórmula general de la ley de Ohm, y en la misma, como ya sabemos, V corresponde a la diferencia de potencial, que es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad de corriente. Las unidades de estas magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades son respectivamente voltios, ohmios y amperios. Un ejemplo cotidiano que podemos ver hoy en día acerca de la generación de electricidad es estos paneles que se suelen poner en las casas, los cuales a continuación vamos a explicar su funcionamiento. Estos paneles son solares y generan energía eléctrica. Bueno, aquí podemos ver parte del proceso por el que pasa. Y bueno, ¿cómo funciona? Primeramente, en los paneles fotovoltaicos absorben durante el día la luz del sol y la convierten en corriente eléctrica. Después, un inversor transforma la corriente eléctrica en corriente alterna, que es utilizada en el hogar o en la industria. Después, la energía excedente que no se utiliza durante el día es almacenada por CFE a tu favor. Esa energía regresa a tu hogar cuando no hay luz de día. Estos paneles solares son muy poco frecuentes debido a su alto costo. Son muy caros su instalación y en sí el panel son muy caros, y también un beneficio que podemos obtener con esto es la disminución del gasto en luz eléctrica normal. Cuando se instalan estos paneles se llega a un convenio con la empresa, en este caso CFE, donde llegan a un convenio para que todos salgan beneficiados. El video que se mostrará a continuación nos muestra la generación de electricidad en México. Damos las gracias a Grupo Reforma. Aquí nos queda un solo proveedor de electricidad para todo el país. Le guste o no, es lo que hay. En México, la CFE es responsable de producir, transportar y vender la electricidad a consumidores como usted que necesitan prender su computadora o su teléfono. ¿De dónde viene esa luz? No viene del sol. La luz solar es un recurso todavía desaprovechado en México. Entonces, ¿cómo es producida la electricidad en el país? Así está la cosa. Empecemos por el fondo. En el sexto lugar como fuente de energía, los mexicanos usamos la energía del viento, la eólica. Apenas 0.04% de la electricidad que consumieron los mexicanos en 2011 vino de esos aerogeneradores con aspas que se mueven con el paso del aire. Vienen más en camino, pero hasta ahora atiende solo a 40 de cada 100,000 coterráneos que llenarían el Estadio Azteca. En quinto lugar están las plantas geotérmicas, digamos fábricas de electricidad que inyectan agua al subsuelo, muy cerca del magma o de rocas muy calientes, en donde se calienta hasta convertirse en vapor que sale disparado a la superficie, en donde hace girar turbinas que producen electricidad. En el 2011, 23 mexicanos de cada 1,000 prendieron sus focos y su tele gracias a este modo de generación que predomina en Baja California. En
cuarto lugar, la polémica nucleoeléctrica, de la que México solo tiene una, en Veracruz, muy cerca de Jalapa. Esta planta produce fisiones nucleares que generan muchísimo calor, por donde pasa agua que se calienta hasta convertirse en vapor y luego este mueve rápidamente una turbina que genera electricidad. La ventaja de este tipo de generación está en que, sin contar lo que cuesta la inversión, su operación es relativamente baja y no contamina el aire, aunque sus críticos destacan la falta de un lugar apropiado para guardar sus desechos. 36 mexicanos de cada 1000 usaron esta energía para iluminar su casa en el 2011. Tercer lugar, el carbón. En el mundo es de lo más usado, pero en México tenemos poco de este combustible mineral que está concentrado principalmente en Coahuila. El calor del carbón en combustión también hace girar un motor que produce electricidad. En 2011, 62 mexicanos de cada 1000 consumieron electricidad producida en una carboeléctrica. En segundo lugar, las hidroeléctricas. Para este tipo de generación, la CFE busca lugares en donde pueda acumular empresas el agua de ríos y arroyos. Ahí la concentra y posteriormente la deja caer desde grandes alturas, lo que por gravedad mueve motores dispuestos al fondo de esa caída. Este sistema de bajo impacto ambiental tiene un inconveniente. Está expuesto a temporadas de sequía. 128 de cada 1000 mexicanos usaron electricidad producida en hidroeléctricas en el 2011. ¿Cuál es el primer lugar? Por supuesto, la generación de electricidad producida con la quema de hidrocarburos. Aquí el gas natural participa con la mayor parte y su participación en México creció mucho durante las 2 décadas pasadas. Este recurso extraído del subsuelo es introducido por ductos a turbinas parecidas a las de un avión, en donde generan electricidad. Su inconveniente es que contribuye al calentamiento atmosférico. Unos 750 mexicanos de cada 1000 dependieron de esta fuente de energía para sobrevivir durante el 2011. ¿Qué falta en este escenario? El sol, claro. China y México se metieron de lleno a producir paneles solares, lo que abarató los sistemas de generación de electricidad renovable. Los precios del equipo para una casa comienzan en 10,000 pesos y la CFE, por ley, debe hacer convenios con los consumidores que inviertan en ello para que a ellos les salga más barato su recibo de luz. Hoy, de los 34 millones de clientes de la paraestatal, no llegan ni a 1000 quienes ya participan en este esquema. Falta, pues, que usted se decida a instalar sus paneles solares. Así está la cosa. Bueno, pues ahora haremos este problema acerca de la ley de Ohm. Primeramente, aquí podemos ver el triángulo de Ohm, el cual es muy utilizado para sacar fórmulas, para sacar, por ejemplo, la diferencia de potencial, que es V, o la intensidad de corriente o la resistencia. Este triángulo es muy fácil de usar. Un ejemplo sería, me están pidiendo la diferencia de potencial, lo que voy a hacer es tapar la diferencia de potencial y así me queda que tenemos que multiplicar intensidad de corriente por la resistencia. Y así sucesivamente nos pueden pedir la intensidad de corriente, la tapamos y vemos que nos queda la diferencia de potencial sobre la resistencia. Es muy fácil de utilizar. Bueno, este problema nos dice que un aparato eléctrico funciona a 220 volts y tiene una resistencia de 50 ohmios, y nos preguntan cuál sería la intensidad de corriente que circulará. Bueno, aquí nos están pidiendo la intensidad de corriente. Lo primero que vamos a hacer es poner los datos que tenemos. Aquí nos dan la diferencia de potencial, que es 220 volts, y nos dan la resistencia, que es igual a 50 ohmios, que sí se representa. Nos están pidiendo que calculemos la intensidad de corriente, la cual no sabemos.
Como ya habíamos dicho, este triángulo es muy fácil de usar. En este problema nos están pidiendo lo que es la intensidad de corriente. Entonces procederemos a utilizarlo. Nos están pidiendo la intensidad de corriente. Lo que vamos a hacer es taparla y vemos que nos queda la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. O podemos sustituir que tenemos que la diferencia de potencial es 220 volts sobre, y aquí podemos ver la resistencia que es 50 sobre 50. Y esto nos va a dar un total de nos va a dar un total de 4.4 4.4, y recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces aquí le vamos a poner amperes. Y bueno, eso sería todo por este problema. Vamos a intentar generar energía eléctrica a partir de estos elementos, o como los conocemos, limones. Los materiales que vamos a utilizar son 3 limones, 3 llaves de cobre, 3 tornillos o clavos amarrados con un alambre. Aquí está el otro. Y vamos a intentar... Bueno, los limones previamente los cortamos por las orillas. Y en esas orillas introduciremos primeramente un clavo tornillo, que lo vamos a introducir, y una llave. Lo mismo haremos con los demás. Ahora procederemos a unir todo el circuito conectando un tornillo con una llave. En este caso sería un tornillo con esta llave. De esta forma. Lo mismo haremos con el otro. Bueno, pues ya casi tenemos todo. Ahora lo que haremos es, con un LED, vamos a ver si prende. Entonces unimos la llave que es positivo con el tornillo que es negativo. En este caso no vemos que prende, vamos a intentar cambiar la polaridad del LED.
vemos que sigue sin prender. Eh, en este caso podría ser porque eh, por falta de energía, a veces los limones varían en su potencia eléctrica. Tal vez agregando otro limón podríamos hacer que encienda este LED. Pero a continuación mostraremos algunos otros ejemplos de este mismo experimento con experimentos que han funcionado.